Comencemos con esta meditación. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque en esta tarde tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más, también el espacio, los medios, Señor, y porque nos has permitido estar presentes, Señor, en esta reunión. Te pedimos por aquellos hermanos que no pudieron acompañarnos en este día de hoy, que tú los guardes, que tú estés con ellos, Señor, y suplas toda necesidad que puedan tener. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo me dé las palabras, Señor, para compartir este mensaje y que nos ayudes, Dios mío, a que podamos aprender de tu palabra, guardarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Dios mío, gracias te doy y, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues en esta tarde vamos a meditar en esta pregunta y utilizaremos particularmente, los invito a que vayan a sus Biblias en Gálatas 3:28 para que podamos meditar en el tema que es ¿quién es Israel para Dios? Gálatas 3:28 dice, en la Nueva Versión Internacional: ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ustedes pueden anotar la cita y posteriormente, si gustan, la pueden buscar en sus Biblias. Pero otra vez, el mensaje aquí en Gálatas 3:28, si lo podemos leer todos juntos, dice: ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Nótese que aquí se habla de la unidad en Cristo Jesús. Entonces aquí esas divisiones o clasificaciones no existen, sino solo hay una unidad para todos en Cristo. Dice, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y bueno, para poder empezar a meditar quién es Israel para Dios, necesitamos de dos conceptos que van a estar presentes. El pasaje en el cual nos vamos a basar es en Romanos capítulo 9. Los invito a que busquen ese pasaje, Romanos capítulo 9. Y dentro de las versiones que tengan en sus Biblias, si algunos tienen, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, va a aparecer la palabra soberanía. En otras puede variar un poco el título, pero haremos uso de estos dos conceptos clave: soberanía y fe. ¿Qué es la soberanía? Es un concepto que lo vamos a estar escuchando particularmente en México en estos tiempos, y también vamos a ver lo que es fe. Algunas definiciones de soberanía son: cualidad de soberano, poder político supremo que corresponde a un estado independiente, y el tercero, alteza o excelencia, no superada en cualquier orden inmaterial. Pero como pueden ver, a veces, no sé si les ha pasado, hay algunas definiciones que pueden ser, dependiendo por su vocabulario, a veces de que las recordemos. Bueno, pues hay unos sinónimos que nos van a ayudar a que sea un poco más fácil de recordar lo que es soberanía. Cuando ustedes escuchen la palabra soberanía, la pueden asociar a alguna de estas tres palabras: autoridad, poder, independencia. Entonces, si ustedes escuchan soberanía, también las pueden entender como autoridad, poder, independencia. Ahora, vamos con lo que es fe. El diccionario lo define de estas son algunas de sus tres posibles, incluso hay más definiciones sobre lo que es fe. Fe dice que es el conjunto de creencias de una religión, que es el conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, que es la confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Esta tercera definición, como pueden ver, ahorita la vamos a buscar en la Biblia, tiene mucha similitud con lo que dice Hebreos 11:1. Los invito a que vayamos allá. Hebreos 11:1. Amén, amén.
Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sale? Este pasaje también los invito a que lo noten, Hebreos 11:1. Y dentro de esto, de la fe, hay una palabra clave que también nos servirá para poder meditar sobre para quién es Dios, es decir, para quién es Israel para Dios. Estos dos sinónimos que ocuparemos es confianza y esperanza. Entonces, podríamos aprendernos algunas de estas 6 definiciones o las 6 definiciones, pero vamos a resumirlas en nuestras palabras, en sus sinónimos. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de autoridad, de poder, de independencia. Independencia es decir, que no depende de consultar a alguien, que tiene la facultad de decidir, de elegir libremente. De fe, hablamos de confianza, de esperanza. Bueno, entonces, anoten estos sinónimos, ténganlos presentes porque regresaremos a ellos o los consultaremos. Ahora sí, la pregunta es, o de esta meditación, como veíamos, es: ¿quién es Israel para Dios? Bueno, esta pregunta la vamos a tratar de responder por etapas. Si vamos del presente al pasado, como si viajáramos en una máquina del tiempo, hoy Israel es una nación, es un país, creo que sí se aprecia en el mapa, que como ustedes pueden ver, es un país soberano de Asia, está en la parte del Oriente Próximo. Y bueno, en este país no solamente están judíos, sino también hay árabes, musulmanes, cristianos, drusos, samaritanos y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. Entonces, Israel actualmente ya es un país. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia de Israel? ¿Qué nos platica la Biblia sobre esta nación? Bueno, en Deuteronomio 7:6 dice: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Eso está en Deuteronomio 7:6. Entonces, aquí ya podemos empezar a encontrar algunas de las respuestas para esta pregunta. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Habíamos comentado que uno de los pasajes que nos servirá de referencia para esta meditación es Romanos 9. Entonces, por favor, los invito a que vayamos a Romanos 9. Romanos 9 fue una carta escrita por el apóstol Pablo. Entonces, en este libro, Pablo trata varios temas. Entre uno de ellos es la elección. Ahorita lo vamos a ver. Sobre la elección de Israel. Romanos 9. Permítanme. Muy bien. Romanos 9 nos va a ayudar a poder analizar esta pregunta. ¿Quién es Israel para Dios? Bueno, primera respuesta, es el pueblo elegido por Él. Dice en Romanos 9:4, vayamos para allá en su versículo 4. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ahora, en la versión Reina Valera, que la mayoría de nosotros tenemos, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, ¿quién es Israel para Dios?
primera parte de la respuesta es el pueblo que Dios eligió. Si no lo tocaremos de manera ligera, pero en el Antiguo Testamento Dios, bueno, incluso lo vemos desde antes, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, pues tuvieron descendientes. Posteriormente Dios eligió a un hombre para salvar a la humanidad del diluvio, de ese juicio que trajo, que fue Noé, y de Noé también hubieron varios descendientes. Y dentro de esa descendencia hubo un hombre que fue Abraham. Abraham tuvo descendencia que también fue Isaac, de Isaac vino Jacob. Y como ustedes ven, o mejor dicho verán, en el capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo nos va explicando cada uno de estos detalles. Y aquí viene lo interesante, porque vamos a encontrar que hay matices dentro de esa lección que Dios ha hecho. Entonces, más adelante, abajito del versículo 4, dice que es el pueblo en que nació Cristo. Y dice en la versión Reina Valera, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, este versículo está muy padre porque nos habla de que es el pueblo que Dios eligió, pero también es el pueblo del cual vendría el Cristo, Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, antes de que llegue a esa parte de exaltar que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, dice previamente en el 5, en el principio, de quienes son los patriarcas. Antes de que Israel fuera formada como lo conocemos actualmente, en el Génesis nos habla de la historia de varios hombres. Uno de ellos fue Abraham. Entonces, el modo en el que se organizaban era un patriarcado, es decir, era un hombre que gobernaba dentro de su familia, dentro de sus bienes, dentro de sus propiedades. Era una figura la cual tenía poder. Y esa forma de organización pues perduró varios años. Abraham tuvo sus hijos, entre ellos vemos que estuvo Ismael y también Isaac. Pero si nosotros continuamos meditando en lo que es el capítulo 9, veremos un dato muy curioso, que dice que se habla de la descendencia de Abraham. Vayamos al versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, según contados como descendientes. Los invito a que posteriormente en sus casas puedan meditar en este capítulo 9, porque el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo este capítulo o esta carta, él trata de exponer varios hechos. Uno de ellos es que en ese entonces, bueno, voy a poner un poquito así como que las cosas o el contexto. En Roma había varias comunidades, había cristianos, había desde luego romanos, pero también había judíos. Y estaba la pregunta de si Dios habría ya desechado a su pueblo. Y el apóstol Pablo trata de atender en una carta esa pregunta y otras cuestiones más. Y la respuesta a esa pregunta es no, Dios no ha desechado a Israel. Dios ha tomado en cuenta también ahora un pueblo que no era considerado su pueblo, pero que ahora es. Y ese pueblo que no era considerado somos todos nosotros desde ese tiempo. Entonces, lo que empieza a hacer aquí el apóstol Pablo en Romanos 9 es exponer cada uno de esos detalles del por qué Israel fue elegido, y él empieza a hablar de esos matices. Porque Abraham tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, pero como nos dice la palabra, solamente la descendencia será contada en Isaac, porque ahí fue dada la promesa. Y también aquí va a entrar algo interesante.
Y quizás esto pudiera ser alguna pregunta que algunos de nosotros hemos llegado a tener. ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y a lo mejor son preguntas que nos empezamos, que pueden pasar en algún momento de nuestras vidas, del por qué ha tomado Dios ciertas decisiones, en particular por qué eligió a Israel. Bueno, aquí va a venir un poco la respuesta dentro de Romanos 9 y tiene que ver con la palabra soberanía. ¿Recuerdan qué significaba soberanía? Soberanía era autoridad, poder, independencia. Dios elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Entonces, en la tierra han habido muchos pueblos, muchas naciones, pero Dios eligió porque Él es soberano, porque Él es independiente, porque Él no requiere consultar a ningún humano. Él es soberano y Él decidió elegir a Israel. Entonces, ahora, la palabra cuando nos referimos a Israel, así lo concebimos ahora porque ya es una nación formada, pero en ese entonces Él eligió a Abraham, y no sé si recuerdan ese pasaje donde Dios les pone que su descendencia habría de ser como los granos de arena, como la cantidad de estrellas que se aprecian en el cielo. Bueno, después ahí vendría la descendencia de Abraham sería Israel. Entonces, pero la palabra, o al referirnos a todos ellos como Israel, tardó un tiempo, no fue inmediato. Entonces, Abraham tuvo a su hijo, que fue Isaac, y dentro de Isaac, ahí fue donde se dio la promesa. Entonces, aquí viene lo interesante. Isaac tuvo a 2 hijos. Si recuerdan, los mellizos. Su nombre, uno de ellos era, exacto, Esaú, y el otro, Jacob. Entonces, aquí viene lo interesante, porque esto nos va a ayudar a respaldar esto que estamos leyendo. La idea es que Dios es soberano, Dios elige, Dios decide, Dios es independiente. Y si continuamos revisando en el capítulo 9, dice en el versículo, desde el 9, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahí vamos a pararle. Aquí el apóstol Pablo, bueno, antes de continuar, estos 2 mellizos, se pueden imaginar, los 2 están en el vientre de su mamá, pero estos 2 niños ni siquiera aún habían nacido, y el apóstol Pablo, y Dios ya había decidido de quién vendría la descendencia, de quién vendría ese pueblo sobre el cual tendría su plan, y eligió al menor, no al mayor. Pero ahí uno diría: ¿pero por qué lo eligió? Porque Dios así lo decidió. Y aquí viene lo interesante. A veces, como humanos, quisiéramos conocer o entender los designios de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y podríamos seguir preguntando por qué. Pero aquí las Escrituras nos da una respuesta. Y creo que esa respuesta nos va a ayudar a tener paz y tranquilidad. Ahorita vamos a llegar a ella. Entonces, tenemos un ejemplo práctico. Uno es: Dios en su soberanía ya eligió a un pueblo, a Israel. Ese pueblo, ese nombre de Israel, vendría porque en la historia, en la Biblia, nos dice que ese hijo, ese menor, ese mellizo menor, hijo de Isaac, su nombre original fue Jacob, pero él, si ustedes recuerdan en las Escrituras, alguna vez peleó cuerpo a cuerpo con Dios, y Dios le dio un nuevo nombre, llamado Israel. Israel entonces fue el nuevo nombre de ese hombre, pero de Israel vendría la descendencia de 12, vendrían 12 tribus.
Entonces, la descendencia de todos ellos es de todo ese pueblo conformado que posteriormente se les llamó israelitas. Israel después fue solo una nación, pero duró un tiempo corto, que fue con el rey Saúl. Posteriormente ese reino fue dividido y bueno, empezaron a acontecer más cosas. La idea ahorita central es que ¿por qué o para quién? Es decir, ¿quién es Dios para Israel? Ya tenemos las dos respuestas y estas son claves. Una es que es el pueblo del cual nació Cristo y que es el pueblo que Dios escogió. Ahora, creo que este pasaje 9 nos ayuda también incluso a despertar o puede generar algunas preguntas. Dice que Dios es soberano. Entonces, por la forma en la que hemos conocido y leído las historias en la Biblia, alguien pudiera considerar o preguntarse, ¿será que Dios es injusto por la forma en la que está procediendo? ¿O por qué Dios está actuando de esa manera? ¿Será que Dios es injusto por esto? Y puede preguntar algunas cosas, ¿no? Y el apóstol Pablo responde esta pregunta hablando sobre la elección de Israel y dice, claro que no. Dice, ¿y por eso vamos a decir que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios le tenga compasión. Esto es en la versión Reina Valera. Estamos hablando sobre los dos mellizos y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues Moisés dice, tendré misericordia. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Recuerdan en la historia de Esaú y Jacob que la bendición iba a caer en el primogénito? Sin embargo, la bendición fue dada al menor. Pero como vemos previamente, antes de que nacieran los dos niños, ya había habido una elección por parte de Dios. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 9 también nos habla de un hecho que pasó en la historia de Israel, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado por Egipto. Dios puede usar a las personas y Él tiene los designios, Él sabe cómo usarlas y Él puede usarlas algunas para ocasiones especiales como otras para ocasiones cotidianas. De hecho, en el capítulo 9 hay una parte o un versículo donde dice cómo es que la olla le va a decir al alfarero qué hacer. Y lo mismo si lo trasladamos en otro contexto es la humanidad, un hombre, una persona, ¿qué le puede decir qué hacer a Dios? Y esto es interesante porque los planes de Dios, la forma en la que Él piensa, lo que Él ve, nosotros como humanos no la entendemos. Nuestra visión es muy corta, nuestro pensamiento es finito y Dios es eterno. Entonces, dentro de la elección de Israel, Dios eligió a este pueblo, como leíamos anteriormente en Deuteronomio, que este pueblo lo escogió para que fuera santo. Dice, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Y como pueden ver, dice, propiedad exclusiva. Israel se caracteriza porque fue uno de los primeros pueblos que solamente adoró a un Dios. En el pasado, una nación, un pueblo podía adorar a muchos. Dios de esto, Dios de aquello, Dios del otro, Dios para acá, Dios por allá. Pero Israel fue caracterizado porque solamente adoró a un Dios, al único y verdadero. Y fue propiedad exclusiva de Él. Entonces, en esa relación que Dios, al elegir a ese pueblo, vemos que Dios les enseñó a
a cómo adorarlo y qué leyes darles. En las Escrituras nos dice que ese pueblo, o a Israel, les mostró su poder, hizo pactos, nuevamente les dio su ley, pero también les dejó promesas. Y dentro de esas promesas vemos que está el nacimiento de Cristo, de que dentro de ese pueblo habría de nacer. Entonces, si ustedes meditan con más calma el capítulo 9 de Romanos, llegarán a varias preguntas o a meditar por qué Dios ha actuado o por qué ha elegido a Israel, y algunos casos muy particulares de la historia de Israel ha actuado de cierta manera. No sé si ustedes recuerdan cuando Moisés está a punto de liberar, o en ese tiempo cuando Israel estaba esclavizado por Egipto, la Biblia habla de que Dios endureció el corazón del faraón para la gloria de Dios. Entonces yo creo que ese es un pasaje interesante, porque ¿cómo es que Dios permitiría endurecer el corazón de una persona para la gloria de Dios? Bueno, en una Biblia de estudio estaba checando y decía, o por lo que entendí, no recuerdo si exactamente a la altura de ese pasaje, pero entendí que muchas veces el proceder del hombre y los planes de Dios o la mente de Dios es algo que solamente Dios tiene el control y es soberano. Es decir, a veces es un poco difícil de explicar, pero aún y así, por las decisiones que las personas puedan tomar, o sea, Dios es quien elige cómo tratar y usar a las personas. Él es soberano. Y aún así, de todo ese conjunto, si lo pudiéramos llamar tal vez como un caos de decisiones de las personas, Dios tiene su plan, y Dios es soberano para decidir cómo elegir y hacer las cosas. A mí me costó trabajo como que meditarlo, todavía me sigue costando trabajo entenderlo, pero lo que podemos hacer, y esto es parte dentro de esta meditación, es una palabra. La primera fue soberanía y la segunda fue fe. Es que esa palabra de fe es la que nos va a ayudar y que también va a ser parte dentro de esa lección de... Ahorita ahí viene como que voy a adelantarles un poquito, pero ¿por qué Dios tomó en cuenta también a otra nación o a otras personas? Dice, bueno, voy a regresar. Aquí está. Como pueden ver, Dios eligió a Israel. Pasaron muchos años y la promesa de que nacería el Mesías dentro del pueblo de Israel se cumplió. Y ese Mesías es Cristo. Y la Biblia describe que Cristo para Israel fue una piedra de tropiezo. Y aquí la enseñanza es que muchas veces, dentro de esta relación que tuvo Israel para con Dios, ellos pensaron que la forma en la que se relacionarían con Dios era a través de obras, de actos, de seguir la ley. Y ahorita vamos a leerlo. Y la Biblia nos dice que Dios no le pareció, no le agradó que ese pueblo que Él eligió, o sea, es decir, que lo siguieran solamente por el cumplimiento de las obras, de ciertas cosas, sino que a raíz de eso Él tomaría en cuenta también a otro grupo de personas que no son judíos. Y cuando decimos que no son judíos nos referimos a cualquier nacionalidad. Y dentro de ese grupo de personas, el otro, estamos todos nosotros. Entonces, vamos a leer del 16 en adelante. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó:
¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? En este capítulo, Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma en ese momento que los judíos no quiere decir que hayan dejado de ser tomados en cuenta para la salvación, pero que también ha sido tomado en cuenta ahora otro grupo también para ese mensaje, el evangelio, que son los gentiles. Y los gentiles son todas aquellas personas que propiamente no pertenecen al pueblo de Israel, pero que ellos también ahora han sido tomados en cuenta. Entonces, aquí podría caber varias actitudes. Una de ellas es de cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor? Son solamente algunos ejemplos. ¿Por qué, Señor, ahora tomas en cuenta a los gentiles? ¿Por qué elegiste a Israel? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero nuevamente la postura del apóstol Pablo es: Dios es soberano, Dios es independiente, Dios no necesita consultar, y también no depende del humano, de lo que Él quiera hacer, sino es de que Dios le tenga compasión a esa persona. Entonces, creo que este mensaje puede ser un poco profundo, porque vemos que el apóstol Pablo cita y explica cómo es que Dios utilizó al faraón de Egipto para la gloria de Dios, y cómo es que Él permitió que se endureciera su corazón. Y más adelante, en este capítulo 9, habla también de un pueblo que dice que lo llamará suyo al que no era, y que lo amará, y que amará al que no amaba. Ese conjunto o ese pueblo son todas esas personas que están fuera del pueblo de Israel, y que somos todos nosotros. Entonces, para responder a la pregunta que teníamos inicialmente sobre quién es Israel para Dios, es que es el pueblo elegido que Dios decidió y sobre el cual nació Cristo. De hecho, como ustedes pueden ver, el pueblo de Israel ha tenido una tal trascendencia en la historia de la humanidad, porque de este pueblo nació Cristo, y Cristo fue el que dividió la historia en dos, y del cual el pueblo de Israel en la historia contemporánea vemos que ha sufrido persecución, que por ejemplo, hablando de hablando de las guerras mundiales, ha sufrido. Y por ejemplo, vemos que el que podamos meditar en este tema sobre quién es Israel para Dios es un tema que vale la pena, porque por los acontecimientos que están ocurriendo, muchos podrían preguntarse: ¿por qué a Israel? ¿Por qué el otro? Bueno, Israel, como vemos, es y sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros ahora, como gentiles, también pasamos a formar parte de esa familia, que si bien no tanto por una manera carnal o consanguínea, sino por la fe. Entonces, la fe es lo que va a ser el distintivo entre estas dos naciones, entre estos dos pueblos. En un primer momento, la forma en la que se relacionaba Israel con Dios era a través de actos, de seguir la ley, pero posteriormente Dios tomó en cuenta a otras personas, y las tomó en cuenta porque ese grupo de personas que no buscaban a Dios creyeron en Él, confiaron en Él, y es la palabra fe lo que hizo la diferencia entre que Dios tomara en cuenta al otro grupo de personas. Entonces, para ir cerrando, pues, dice Romanos 9, versículo 30, dice: la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios creó una relación con ese pueblo elegido, pero el pueblo empezó a considerar que la forma de relacionarse con Dios era, podría decirse de esta manera, de cumplir con acciones, esto. Pero la relación de poner su confianza en Dios, en su fe en Él, como podemos meditar aquí en la Escritura, es que se apoyaron ¿en qué? En no seguirla, perdón, lo voy a citar nuevamente para que sea más justo. Dice que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. La relación con Dios no solamente hacer cosas por hacer, sino es una relación personal. Entonces, el otro pueblo, el otro conjunto de personas fueron los gentiles. Y dice aquí que los gentiles, ellos no iban tras la justicia, sino que han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Jesús estuvo entre su propio pueblo y fue piedra de tropiezo para ellos. Y Jesús dio ejemplo a su pueblo sobre la ley. Pero aquí la diferencia o la historia está en que la fe es importante para que podamos ser parte del pueblo de Dios. Entonces, la fe no se trata en que podamos decir que cumplimos un conjunto de acciones muy específico para agradar a Dios, sino es poner la esperanza en Dios. Y tal vez la pregunta es poner la esperanza, ¿cómo? ¿En qué manera? Bueno, es creer en lo que Jesús ya hizo, creer en que Dios es bueno y que todo lo bueno que yo haga no va a ser suficiente como para que pudiera yo decir que delante de Dios estoy bien, porque el único sacrificio o la única camino que nos conduce y que nos lleva al Padre es Jesucristo. Entonces el sacrificio de Jesús fue perfecto. Y el punto es, lo que podemos aprender de esta pregunta es, una, que Dios es soberano, es independiente. Él no depende de que nos consulte a nosotros, de que nos pregunte si estamos haciendo bien las cosas como para que Él las haga, y que Él puede decidir y hacer las cosas de un modo que nosotros no podemos entender, pero que de ese plan que parece tan grande y tan indescriptible, Dios tiene el control, y que de eso nació Jesucristo, y que en ese pueblo tan especial que es Israel, Dios lo sigue tomando en cuenta a Él y también a nosotros, y que de todo ese, podremos decir, de complejidad, de cosas que están pasando, que Dios ha permitido que ocurrieran, podemos tener la paz, porque dice en este pasaje, está en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice: Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir, nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. En Reina Valera dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Voy a continuar un poquito aquí. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Creo que parte también de esta reflexión, para cerrar, es que podemos estar tranquilos, en que a pesar de que la complejidad de pensamientos que podamos tomar sobre el por qué las cosas están ocurriendo, o Dios ha elegido las cosas de un modo de ser, podemos estar tranquilos en que los planes de Dios son
mejores que los nuestros, que Él es Dios y que Él es soberano. Entonces, la elección de Dios no depende de alguien que quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios le tenga compasión. Otra es que no somos nadie para cuestionar las decisiones de Dios. Si hay alguien que pudiera, o si la pregunta pudiera haber de que ¿por qué Dios eligió a Israel y no a tal nación, o a tal nación, o a tal nación, o a tal pueblo? No vale la pena que lo hagamos. El apóstol Pablo nos enseña que no somos nadie para cuestionar las decisiones de Dios. Y aunque la gente de otros pueblos, cuando decimos otros pueblos se refiere a todos los no judíos, no estaban haciendo nada para que Dios los aceptara. Él los aceptó porque confiaron en Él. Entonces, es interesante porque si ustedes ven aquí en este punto, en esta viñeta, dice la Biblia que, estoy parafraseando, Dios vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Y eso pasó. Dios vino a Israel. Sin embargo, fueron muy poquitos, contados, los que lo aceptaron, pero la mayoría de su pueblo lo rechazó. En cambio, Dios tomó en cuenta a otras personas de otros pueblos, de los cuales formamos partes, tú y yo, que no estábamos haciendo nada para que Dios nos aceptara. De hecho, poniéndolo en otras palabras, antes de que conocieras a Dios, a Jesús, ¿qué estabas haciendo tú para que Él te aceptara? Quizás andábamos haciendo una cosa, otra cosa, esto y el otro, y no estábamos haciendo nada para que Dios nos aceptara. Sin embargo, Él nos aceptó porque confiamos en Él, porque hubo un momento en nuestras vidas en la que pusimos nuestra fe en Él. Y dice, para cerrar, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para Dios, para que Dios los aceptara. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Entonces, al hablar de Israel, creo que nos lleva a aprender también mucho de este pueblo, porque muchas de las similitudes, es decir, muchas actitudes que tiene Israel, también como iglesia, algunas de ellas nos reflejamos en ellos, o nos comportamos de manera similar a ellos, o incluso pudiera ser que peor que ellos. Entonces, para cerrar, ¿por qué Dios los eligió? O es decir, Israel, o para quién Dios es Israel. Pues como vimos, Dios eligió, o para Dios Israel es su pueblo, y de él saldría el Mesías. Y Dios tiene un plan grande para Israel. No lo vamos a abordar en esta sesión, será abordado en las próximas, pero de los cuales hoy, los tiempos que estamos viviendo nos muestran que Dios sigue actuando en favor de su pueblo Israel. Entonces, estaba leyendo rápidamente una parte de un artículo en la mañana, y dentro de los tantos drones y misiles que envió Irán a Israel en el transcurso de estas horas, decía que el 99% de los drones, y no recuerdo si también citó misiles, fueron derribados por la tecnología que tiene Israel, por el domo de hierro. Entonces, Dios tiene grandes planes para Israel, también para su iglesia, es decir, aquellos pueblos que ahora somos tomados en cuenta, y que por ello lo que podemos hacer es agradecerle y buscarlo a Él. Entonces, los invito para que podamos orar y cerrar. Padre mío, te damos gracias porque hoy en esta tarde estamos meditando y aprendiendo sobre quién es Israel para ti. Señor, Israel es tu pueblo y también has tenido a bien a tomarnos en cuenta a todas las demás naciones, Señor, que somos parte de ellos nosotros, México, Señor, y que también, Señor, hoy tu palabra, Señor, está llegando a otros lados. Y, Señor, lo interesante aquí es que hoy, Dios mío, vemos que, Señor, todo el resto de naciones, Señor, no hacíamos nada, Señor, porque nos aceptaras.
pero hoy tú nos has tomado en cuenta por confiar en ti. Esa confianza, esa fe, Señor, es lo que nos ayuda, Señor. Y te damos gracias, Señor. Padre mío, te pedimos por tu pueblo Israel, para que tú lo guardas, para que tú lo protejas, Señor. Ellos son nuestros hermanos, Señor. Y, Señor, por lo que hoy estamos aprendiendo es que es importante la fe, Señor. La fe es importante para nuestras vidas, para judíos y no judíos. Pero como dice en Gálatas, Señor, que ahora todo eso, esa unidad la encontramos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Padre mío, para que, Señor, si nuestra fe pudiera estar menguando, o, Señor, andamos débiles en nuestra fe, es decir, nuestra confianza en ti no está del todo bien, ayúdanos, Padre mío, fortalécenos, ayúdanos. Tú ves la medida de nuestra fe, Señor, quizás está baja. Ayúdanos, Padre mío, ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque tu palabra, Señor, es la que nos va a ayudar en nuestras vidas, a alimentar nuestra fe. Ayúdanos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque tuviste en cuenta a nosotros, Señor, aun cuando no podemos entender tu mente, tus planes, Señor, nos has decidido considerar también como tu pueblo. Gracias, Padre mío, y te pedimos, Señor, para que más personas puedan confiar en Jesucristo, Señor, y ser parte de ese pueblo, Señor, tuyo. Señor, gracias te damos por todo esto, y te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.